Muy buenos días. Agradecemos su presencia en esta mesa de discusión de expertos sobre el papel histórico y contemporáneo del Senado, a la que, por supuesto, han convocado el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Administración Pública. Para darles a todos ustedes la bienvenida, pues le doy el uso de la palabra al doctor Héctor Fix-Sierra, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias. Pues bienvenidos aquí todos al Instituto de Investigaciones Jurídicas y esta aula Guillermo Flores Margarán. Se trata, como probablemente ustedes saben, de un proyecto que lidera el Instituto Nacional de Administración Pública y en el cual participa también el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de acuerdo con un convenio que se ha firmado por parte de la universidad con el Senado de la República. Entiendo que la mecánica pues es unas breves exposiciones por parte de los ponentes y expertos, y después tendríamos una sesión de comentarios, preguntas y respuestas. En mi caso, realmente no me siento yo para nada ni ponente ni experto en estos temas. Quizá lo único que pudiera decir yo al respecto fueran trivialidades, de manera que si no tienen inconveniente yo les paso la palabra a los que siguen en la lista y más bien me ofrezco a reaccionar en algún momento a lo que se diga en este sentido. La verdad, fuera de decir que por lo que he podido ver en algunas encuestas, por ejemplo, de que el Senado de la República no existe para los ciudadanos. Y esto es algo que probablemente todos sabemos y es un punto de partida importante, pero al mismo tiempo pues no es ni mucho menos un reflejo de la importancia que tiene el Senado. La importancia del Senado es muy grande, simplemente de alguna manera no ha llegado a la visión de los ciudadanos para quienes realmente existen nada más los diputados. Cuando oyen de Congreso piensan en los diputados y desafortunadamente la imagen que tienen de los diputados es mala, ¿no? Es la confianza de estar allá cerca de la policía y lo cual pues realmente los pone muy mal, y desgraciadamente sí hay que decir que hay momentos en los que no quiero decir justifican, pero se entiende que la ciudadanía tenga esta mala imagen. Entonces pues nuevamente bienvenidos. No sé si la doctora Mora, colega aquí del instituto, esté dispuesta a seguir con la moderación. Pues así será. Intentaré por lo menos no moderar, pero sí dar el turno a los ponentes y pues sin mayor preámbulo, creo que el doctor Alejandro Cabello Castro, pues todos sabemos algo de él, una gente muy cercana a nuestra universidad, un miembro muy activo del Instituto Nacional de Administración Pública, y para este instituto, por supuesto, pues es un honor tenerlo esta mañana, y para mí también presentarlo. Sin mayor preámbulo, pues le doy la más cordial bienvenida y le cedo el uso de la palabra. Gracias, señor Silvio. Bueno, para mí por muchas razones es muy grato estar en esta reunión. La primera y no menos importante es porque tuve la fortuna de ser discípulo del maestro Flores Margarán en la Facultad de Derecho, cuando nos daba una extraordinaria cátedra de Derecho Romano. Y precisamente en esa cátedra fue que conocimos de la importancia que en la Roma clásica tenía presente la figura del Senado. Y ahora que hemos estado analizando el papel histórico y estudiando las características que ha de desempeñar en este momento
esta llamada en algunos casos Cámara Alta o Cámara del Federalismo, creo que vale la pena soltar algunas ideas iniciales al respecto. Para empezar, siempre me ha llamado la atención que ocurre con el Senado como con muchas otras cosas, que por llamárseles de la misma manera a lo largo de la historia, se olvida que van desempeñando funciones totalmente diferentes, algunas incluso contradictorias, lo que hace de difícil aprehensión la esencia misma del Senado, sobre todo porque no la ha tenido siempre igual en sistemas históricos como precisamente el de la antigua Roma, y desde luego tampoco ha sido igual en los países que la han utilizado y que han dejado su impronta en el desarrollo del Senado mexicano. Me estoy refiriendo particularmente al modelo francés y al modelo español, en donde existiendo el Senado no tiene nada que ver con en tanto que Cámara de revisión y de control constitucional en algunos casos, nada tiene que ver con la figura del Senado en el modelo norteamericano, que curiosamente fue el que a mi juicio ha dejado una impronta más fuerte, aunque no siempre claramente entendida, en la figura del Senado mexicano, y voy a tratar de explicar las razones por qué. Pero siempre me llamó poderosamente la atención que en el modelo norteamericano, esto es, en un sistema federal y presidencial, el Senado es creado precisamente para representar los intereses muy directos de las entidades federativas, de los estados, en todas las colonias que se federan en una unión, a la cual le entregan los estados una serie de facultades, o le delegan, o le ceden una serie de facultades que constituyen lo que, en términos de la figura que utiliza Ulises Schmil en México, en el sistema constitucional mexicano, corresponderían al orden federal dentro de nuestra constitución política. Mientras que se reservan, en el caso tanto norteamericano como mexicano, a diferencia del canadiense, todo lo que no está expresamente cedido o otorgado a la federación o al orden federal se entiende reservado a los estados. Me ha llamado mucho la atención, como les señalaba, que en esa mezcla extraña de estructuras centralistas y unitarias que heredamos de alguna manera del modelo español y a su vez del modelo francés, cuando incorporamos en 1824 el modelo federal, no deja de tener esa mezcla curiosa de funciones similares a las de un Senado correspondiente a un modelo unitario o centralista, y las modalidades obviamente corresponden a un Senado como el que surge de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando lo establecen como la Cámara encargada de representar a los estados. Y más paradójico resulta aún en el caso mexicano, precisamente por tratarse de una figura, el Senado, que en ocasiones ha tenido las características que en los países unitarios, insisto, Francia y la propia España, ha tenido el Senado como tal, o como se le ha llamado la mayoría de las veces, el Consejo de Gobierno, el Consejo de Estado. Hemos tenido la enorme paradoja histórica de haber tenido momentos en donde subsiste el Senado como tal, habiéndose creado en 1824 en el modelo federal, subsiste cuando hemos tenido gobiernos unitarios, y curiosamente ha desaparecido cuando hemos restablecido el modelo federal. Sobre texto,
de que quienes restablecieron la Constitución en 1857, la Constitución Federal, decían que se trataba de un órgano eminentemente aristocratizante y representante de las clases elitistas, olvidando de alguna manera lo que para mí es consustancial cuando se establece el Senado, su papel de representante de los intereses de los estados. Y aquí yo quisiera abrir dos líneas de análisis. La primera es que efectivamente cuando se está discutiendo el modelo federal, en el caso de los Estados Unidos, se entendía muy claramente que se aceptaba la tesis o la idea de la representación como la representación de la voluntad nacional, de la voluntad del pueblo, y que ésta tenía que buscarse o conseguirse a través de la elección de representantes de este pueblo en función de 30, 40 o 50 mil, un diputado por cada 30, 40, 50 mil o 100 mil habitantes. Pero en el caso de los modelos federales, en donde distintas entidades federativas que tienen tamaños geográficos y poblaciones distintas sentían, como todos lo sabemos, que el tener una Cámara en donde estuvieran exclusivamente representados por número los ciudadanos o la población en general, iba a generar un desequilibrio muy importante en cuanto a la representación que querían tener dentro del modelo federal, estados que optaban por federarse, pero que se sabían de muy desigual tamaño y cantidad de población para ser representada. Entonces, la primera idea con la que nos hemos quedado muchos, lamentablemente, es que el Senado simplemente es una Cámara que busca el equilibrio entre la representación de la población en general, por medio de diputados por un X número de ciudadanos, y por contra se busca el equilibrio en una Cámara en donde cada entidad federativa, cada estado que se federaba, tenía exactamente el mismo número de representantes. Esto ha llevado, a mi juicio, a que de manera muy superficial se piense que el Senado en un sistema federal es tan solo una Cámara de equilibrio de la representación para buscar la idea de la igualdad o de la paridad, en este caso, no de la voluntad general que está representada en la Cámara de Diputados, sino de las entidades federativas de los estados que aceptan cederle a este orden superior, a este orden supraestatal, facultades que le convienen a todos, pero cuidando precisamente el equilibrio que garantiza que cada entidad, independientemente de su tamaño y población, tenga el mismo número de representantes, que curiosamente al principio fue de 3 senadores. Primero un senador, luego 2, luego 3 senadores. O sea, esto no es lo verdaderamente importante. Pero a mi juicio, en este afán de tener ahí la idea del papel que corresponde al Senado, pierde la justificación, a mi juicio, más importante que tiene, no solamente la idea misma del Senado, sino de las funciones que tiene atribuidas, no solo en la Constitución norteamericana, sino también en la mexicana, aunque, como lo vamos a ver, por no haber sido entendidas con esa claridad, son funciones que no se cumplen cabalmente, o yo podría decir, se cumplen de manera disminuida o pasaditas por agua. Y voy a especificar a lo que me quiero referir. Si se parte de la hipótesis de que en un sistema federal los estados que se federan aceptan cederle una serie de facultades al orden federal, el gobierno federal, supremo gobierno federal, como se le ha llamado en nuestra historia, normalmente estas facultades, que son muy claras en el caso del modelo norteamericano y vuelven a ser muy claras en el caso del modelo de la Unión Europea de nuestros días, son fundamentalmente 5. La primera, que es muy explicable, es que los estados se federan buscando
conseguir o sumar sus fuerzas relativas, la unión hace la fuerza, como ellos mismos lo plantean en casi todas las efemérides y los escudos que utilizan, para defenderse militarmente de quienes iban a tratar de reconquistar las colonias que habían tenido en América. Entonces, la primera función o facultad que los estados le ceden al orden federal es la de la defensa común desde el punto de vista militar. Esto lo va a decidir con una estrategia común y no una estrategia de estado por estado el orden federal. Por las mismas razones, las relaciones que la federación ha de tener con el resto de los países del mundo, no solamente desde el punto de vista militar, sino cuando estas son en el ámbito pacífico, en el ámbito de la diplomacia, también se le cede al orden federal el manejo de la representación diplomática de los estados en su conjunto frente a otros estados del mundo. Y aquí surge quizás en esta tercera facultad algo que es importante y se nos ha olvidado también mucho, que es los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se federan, generan una federación política y una federación militar. Pero quizá lo más importante, y esto apenas ahora lo empezamos a ver con nitidez, porque es lo que busca la Unión Europea recientemente establecida, buscan crear un mercado común. Ese mercado común, que les ha dado una enorme fuerza económica, tenía como características tres fundamentalmente. Acuerdan no cobrarse alcabalas ni impuestos entre sí, y también para facilitar el comercio, el intercambio de bienes y servicios sin impuestos entre ellos, fundamentalmente una moneda única, que en el caso de los Estados Unidos es el dólar, en el caso de la Unión Europea es el famoso euro, en donde todavía hay algunos de los países que están discutiendo si lo aceptan como moneda única o no. Este hecho de generar un mercado común entre los estados que se federan obliga también a que el manejo del comercio hacia adentro, el manejo de los asuntos financieros y particularmente la emisión de una moneda única, vuelve a ser una responsabilidad específica del orden federal. Los estados no pueden, así como no pueden declarar cada uno de ellos la guerra en nombre de la federación, y tampoco pueden intentar representar diplomáticamente cada uno de ellos a la federación, tampoco pueden tener su propia moneda, tampoco pueden emitir su propia moneda y tampoco pueden entablar promociones, por lo menos hasta hace un tiempo, en teoría al menos, de tipo comercial y financiero, y concertar en préstitos con el aval federal. Estas cuatro funciones básicas hasta ahorita, que son muy nítidas en el caso de lo que le ceden los estados al orden federal, explica a mi juicio por qué el Senado, que es la Cámara en donde los senadores son electos para representar los intereses de los estados, y siendo los estados los que se dieron a la federación o al orden federal estas funciones, explica por qué el Senado se reserva la facultad de ratificar cualquier convenio diplomático que el Ejecutivo, en la representación que tiene del gobierno federal como titular y representante jurídico del mismo con otros estados. Sin embargo, el Senado le dice, precisamente como esta es una de las facultades que cedimos los estados, la queremos supervisar. Y la queremos supervisar, y a menos que yo, Senado, ratifique los convenios, estos no tienen validez en el orden jurídico de nuestro país. Y lo mismo ocurre con las otras funciones que le son cedidas al orden federal y que quedan a cargo de la Cámara que representa este orden federal de manera muy nítida, que es el Senado, de revisarlo, y que son facultades de cogobierno, que es, tú no puedes designar
libremente, tu presidente de la República, no puedes designar libremente ni al secretario de Relaciones Exteriores, ni al secretario de Guerra y Marina, en su caso, o de la Defensa actualmente, ni al secretario de Hacienda. Eso ocurre en los Estados Unidos, y al Procurador General de la República, porque de alguna manera es el que va a representar también el manejo de las garantías individuales y de la representación del pueblo. Estas 4 designaciones, que son muy nítidas en el caso de los Estados Unidos por parte del presidente, siempre y cuando cuente con el aval del Senado, en México se han desdibujado porque los presidentes de la República han tenido tanta fuerza que han llegado a convencer al Senado, decir, no me ates de manos, tú eres una cámara de revisión, eres una cámara de equilibrio, pero eres finalmente una cámara fundamentalmente con facultades legislativas, no te metas a controlarme algo que es fundamental en un sistema presidencial fuerte como el que tenemos en México. Y es por lo que digo que estas facultades, por no haber sido entendidas tan claramente como lo estoy señalando, han sido pasadas por agua en México. Entonces, el presidente de la República ha conseguido que el Senado no se meta en la revisión y en la designación, a pesar de que así lo dice la Constitución, los altos funcionarios de Hacienda, que deberían ser el secretario, los subsecretarios, el oficial mayor, y entonces no se mete el Senado para esto, pero para taparle un poco al ojo al macho, se aprueban las designaciones, o se ratifican las designaciones de los ministros del Tribunal Fiscal de la Federación. O sea, no nos metemos con lo que es el meollo de la responsabilidad del Senado, que es garantizar cómo se manejan esas funciones que le han sido asignadas al orden federal y que los senadores deberían estarlo representando, y se ha llegado a un feliz entendimiento, una entente ahí en donde hacemos como que cumplimos esa función, nada más revisando las designaciones de los ministros del tribunal, de los magistrados del Tribunal Fiscal. Y otro tanto ocurre, por ejemplo, en el caso de las relaciones exteriores. El presidente ha conseguido que no se le objete ni se le ponga en duda las designaciones del secretario, los subsecretarios del oficial mayor. Pero eso sí, se ratifica, se tiene que ratificar por el Senado la designación de embajadores y de cónsules generales, no de cualquier cónsul, sino de cónsules generales, y los altos funcionarios. Hay otra vez un entendimiento en donde no te metas con lo que es mío, y yo te dejo que hagas como que cumples tu función representante de los estados en esta función tan importante, en esta atribución tan importante como es las relaciones diplomáticas con otros países. Y lo mismo ocurre en el ámbito de la defensa. Como todos sabemos, el presidente de la República en el sistema mexicano es libre de designar sin ningún problema al secretario o el subsecretario de la defensa, al oficial mayor, pero se le tapa un poco el ojo al macho porque sí se requiere la autorización del Senado para la designación y la promoción de generales, etcétera, coroneles. Esto lo pongo como un ejemplo de cómo en el caso mexicano hemos adoptado las ideas a partir de 1924 que dieron origen al sistema federal, pero en estricto rigor no las hemos entendido cabalmente como una cámara que representa no solamente numéricamente o busca un equilibrio numérico con el de los diputados al que ya me refiero, y que hace las veces una cámara de revisión o colegisladora de la de diputados, sino que se ha perdido de vista lo más importante, que es el Senado debe ser el encargado de revisar el cumplimiento de esas funciones que los estados le ceden a la federación para conformar el orden federal. Alguna vez algún amigo nuestro que era discípulo, había sido discípulo de Guillermo Héctor Rodríguez, decía que esto le recordaba aquel hacendado muy rico mexicano que fue a Nueva York y a Berlín y se quedó sorprendido de un piano Steinway, que había un piano de cola, y que dijo: yo quiero uno para mi hacienda. Y dijo: ¿cuánto cuesta? Pues tanto. Y le dieron, le dijo: no, pues denme por favor el manual
aunque esté en inglés, y yo allá en México lo armo. Y llegó y le entregó el manual del piano Steinway a su mejor ebanista, y a los 2 meses regresó y está una preciosa marimba armada, ¿eh? Se parecía mucho, tiene todos los escalas dodecafónicas, suenan igual, etcétera, pero es una adaptación a la cosa mexicana. A esto me refiero que en este momento todavía hay un asunto adicional que está en discusión. Todavía se aceptaba la discusión de si era el Senado o no un representante y cuidador y garante del buen ejercicio de las funciones que los estados le ceden a la federación, y viene la reforma electoral a señalar que ahora también en el Senado se van a dar las características de la Cámara de Diputados vía la representación proporcional para el juego adecuado de las minorías y las mayorías y los partidos, etcétera. Entonces hay algunas personas que han llegado a afirmar que ya el Senado ya no es una Cámara representante del orden federal, que es una Cámara básicamente de colegislación y de equilibrio el sistema legislativo mexicano. Yo creo que valdría mucho la pena volver a investigar en forma seria en qué momento el modelo que se incorpora en 1824 y se restablece curiosamente en el 1857 sin el Senado. Entonces ahí es en donde empezamos a ver que se tenían ideas muy dispares en cuanto a la función que le corresponde al Senado, y esa falta de congruencia, en mi juicio, de claridad de las funciones que debe de cumplir el Senado en un modelo federal, la seguimos teniendo hasta nuestros días, en donde no nos preocupa mucho este pasado por agua de las funciones de control o de cogobierno que originalmente debe tener el Senado en estos ámbitos. Y creo que sí valdría mucho la pena que tanto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como en el Instituto de Administración Pública se profundizara un poco más el origen de estos modelos tan sui generis, o este modelo tan sui generis, sobre todo, no tanto para escudriñar el pasado, sino para saber qué conviene hacer hacia adelante, es decir, si la vamos a tener efectivamente como un mero sistema de equilibrio colegislativo, o vamos otra vez a rescatar y a profundizar las funciones que, en cuanto a Cámara que representa a los estados que le ceden funciones al orden federal, deberían de manejarse con algo de más pulcritud y cuidado. Yo con esto termino. Muchas gracias al doctor Carrillo Castro, y sin mayor preámbulo pues le doy la palabra al doctor José María Serna de la Garza, investigador de este instituto, estudioso de temas no solo de poder legislativo sino de transiciones, y manifestarle que pues es un placer que esté esta mañana con nosotros. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Yo voy a hacer una exposición breve que he dividido en 2 partes. Una primera parte la voy a dedicar a tratar de dar una perspectiva histórica del Senado, un poco en la línea que ya apuntaba el doctor Carrillo Castro, y después en una segunda parte voy a referirme a una serie de propuestas de reforma, tanto en cuanto a la composición como las facultades del Senado. Es una lista que en algún momento pude elaborar a partir del análisis o del estudio de algunos artículos de académicos o de políticos que han hecho propuestas acerca de cómo reformar o en qué sentido reformar al Senado de la República. No es una lista exhaustiva, es una lista que elaboré para efectos de un congreso internacional que hubo, en donde nos dedicamos a analizar las segundas cámaras. Había unos términos de referencia, y el último de los términos de referencia nos pedía tratar de identificar qué propuestas de reforma podíamos identificar en la literatura sobre el tema. La primera parte, sobre la perspectiva histórica. Tradicionalmente se ha identificado el bicamarismo con el federalismo en nuestro país, y no nada más en nuestro país, sino en otros también. En particular, se ha dicho lo que ya mencionaba el doctor Carrillo Castro, que el Senado es la Cámara de Representación Territorial,
es la Cámara que lleva la representación de las entidades federativas en el proceso de elaboración de la voluntad del legislador federal y en otras funciones, a diferencia de la Cámara de Diputados, que es la Cámara Popular o la Cámara que representa a la nación, como se desprende de nuestro texto constitucional vigente. Sin embargo, esta idea viene siendo debatida desde hace tiempo por parte importante de la doctrina constitucional y se han venido dando una serie de argumentos en apoyo de esta idea de que el Senado ha ido perdiendo progresivamente este carácter de Cámara de representación territorial. Algunos de los argumentos que se han dado, ya algunos los mencionaba el doctor, son los siguientes. Por ejemplo, el hecho de que hayamos tenido un Estado unitario con las 7 leyes de 1836 y que a pesar de ello hayamos tenido un Senado, bueno, como que empieza a desdibujar esta vinculación necesaria entre federalismo y bicamarismo. O el hecho de que hayamos tenido una Constitución Federal sin Senado, como se dio en 1857, ¿no? Se abona como una evidencia más de la pérdida de este carácter de representación territorial necesario de parte de nuestro Senado. La desaparición de la intervención de las legislaturas de los estados en la designación de los senadores es otro elemento que se suele mencionar como ese desdibujamiento progresivo de esa vinculación a la que me vengo refiriendo. La existencia de los mismos requisitos, prácticamente los mismos requisitos para ser senador que para ser diputado, salvo el de la edad, se menciona como otro elemento que apunta en la misma dirección. Y finalmente la existencia de los senadores de representación proporcional que no tienen una vinculación con un electorado de los estados, o por lo menos no una vinculación directa y visible como se supone que existe en el caso de los de mayoría. En 1874 se reinstaura el Senado. La Constitución de 1857 en su texto original suprimió a esa Cámara. En 1874 se le reinstaura y al parecer, por lo que yo he podido ver en los debates y toda aquella discusión que se dio para reinstaurar el Senado, esto se dio no tanto por un prurito federalista, sino por el ánimo tanto del presidente Juárez como del presidente Lerdo de establecer un equilibrio o un control interorgánico dentro del propio poder legislativo para moderar los ímpetus legislativos de la Cámara Popular, dentro de la idea de lograr un mejor equilibrio en la relación del presidente con el poder legislativo. En el paquete de reformas de 1874 entra el veto presidencial y entra el Senado para darle más margen al presidente. ¿No? Esa fue la idea, no tanto la preocupación por que hubiera una representación de las entidades federativas a nivel de la legislatura federal. Finalmente, si uno analiza la opinión de algunos connotados juristas constitucionalistas acerca del Senado, por ejemplo Tena Ramírez, no se ve en él tanto esta idea de la idea de la Cámara de Representación Territorial, sino la idea de introducir una segunda Cámara para obligar a una segunda reflexión, evitar la precipitación en la elaboración de las leyes. Esa idea de control intraorgánico es la que preocupa por lo menos a buena parte de la doctrina. Ejemplo, un connotado autor como lo es Tena Ramírez. También un poco todavía dentro de esta perspectiva histórica, podríamos decir que en los debates, en las discusiones históricas que se han dado en relación con el Senado, se han dado dos posiciones encontradas. Una de ellas es la que afirma que la segunda Cámara es necesaria para moderar los ímpetus de la Cámara Popular, ¿no? Tener una Cámara de reflexión, eso es positivo para el funcionamiento del Estado, frente a la cual se encuentra otra idea, que es la que afirma que
esto no es del todo positivo, puesto que no es bueno poner un dique a la voluntad popular expresada, según dice esta posición, expresada la voluntad de la mayoría en la Cámara de Diputados. Esto lo menciono porque efectivamente se pueden identificar estas dos líneas opuestas en la discusión sobre el Senado, pero también lo menciono porque, y también para tratar de desmitificar un poco la discusión sobre el Senado, creo que estas posiciones y otras posturas que se suelen mencionar cuando se habla del Senado, por ejemplo, el hecho de que la mayoría de edad supone una mayor madurez y que eso le da un carácter de ponderación, maduración al Senado, todo esto que puede ser como una especie como de mitología de lo que es la representación tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, se desdibuja de alguna forma por lo que es la realidad del sistema de partidos, que es la que domina la lógica en nuestras cámaras. No domina la lógica territorial, no domina esta cuestión de la edad y la ponderación, la moderación. Lo que domina es la identificación partidista de los legisladores, tanto de los senadores como de los diputados, ¿no? Entonces, hay lo que puede llamarse como la partidización de la política legislativa, que predomina sobre cualquier otro tipo de idea acerca de lo que es la representación de una o de otra cámara. Con eso termino la primera parte, que es la parte histórica, de la perspectiva histórica, y paso a anotar algunas de las propuestas que yo he podido identificar sobre la reforma del Senado. Son de autores como Juan José Hinojosa, un artículo que escribió a finales de los 90, El desafío del Senado ante el siglo XXI, o autores como Amador Rodríguez Lozano, que tiene un estudio publicado en este instituto sobre la reforma al Poder Legislativo de México, o José Barragán, Trayectoria y Perspectiva del Senado, o Mauricio Valdés, un artículo titulado Para una reforma del Senado. De estos, entre otros autores, es de donde extraje alguna de estas propuestas de reforma. Una primera, la desaparición de los senadores de representación proporcional y de primera minoría y el regreso a la representación paritaria por estados. Esto bajo la idea de que eso es regresar al origen, eso es regresar al mecanismo que va a garantizar el hecho de que el Senado sea efectivamente una Cámara de Representación Territorial. Esto, pues, yo no sé si ese fuera el efecto de una reforma en ese sentido. Yo no sé si el regresar a la representación paritaria efectivamente vaya a llevar, yo lo pondría en duda, al menos en duda, el hecho de que vaya a lograrse ese efecto, por lo que decía anteriormente, el carácter predominantemente partidista de la representación en ambas cámaras del Congreso. Y por otro lado, mencionaría un riesgo que se ha señalado, particularmente lo ha señalado Diego Valadez cuando ha analizado esta propuesta de reforma, el riesgo de generar una intensificación del conflicto dentro de los partidos políticos al desaparecer el número de posiciones políticas disponibles. O sea, ahorita en los partidos políticos hay la expectativa de acceder a una senaduría por una de las tres vías. Argumenta Diego Valadez básicamente que una reducción de ese número de puestos a través de esta propuesta podría llevar a la intensificación de la disputa interna por las candidaturas dentro de los partidos. Eso tendría un efecto desestabilizador dentro de los partidos. Y bueno, ¿cuál es el efecto de partidos políticos más inestables de los que ya tenemos para la política nacional, ¿no? Dadas las condiciones del país, ¿no? Si fuéramos Suecia, pues a lo mejor sería distinto, pero dadas las condiciones de nuestro país, de nuestro sistema de partidos, ese es un efecto que habría por lo menos que señalarse cuando se habla de esta propuesta. La propuesta de la reelección de los senadores, no nada más de los senadores, sino de los legisladores federales, es otra de las propuestas que suelen manejarse. Los argumentos que se suelen mencionar son los de vigorizar el sistema representativo, crear esa conexión electoral ahora
por lo menos endeble entre el electorado y los legisladores, ¿no? Darle al ciudadano un instrumento para que premie o castigue a el legislador, al senador, que funcione bien o que funcione mal, con el matiz que se ha venido mencionando en la reforma del Estado de establecer límites en cuanto al número de reelecciones por aquello de los cacicazgos, ¿no? Creo que es una preocupación que se ha visto en las mesas de la reforma del Estado y que es atendible. Y si se llega a dar el paso a la reelección, al parecer se dará, pero estableciendo límites en cuanto al número de reelecciones, tanto de diputados como de senadores. La propuesta de hacer que el Senado intervenga de manera más activa en el proceso de negociación y aprobación de tratados internacionales. Es decir, que intervenga no nada más en el momento en que el presidente ya le presenta como un hecho completo un tratado que celebró con otro país, sino que se encuentre algún mecanismo por medio del cual el Senado puede estar por lo menos enterado en tiempo útil acerca de qué tratados internacionales el Ejecutivo está negociando con otros países. Esto está vinculado también con el tema de que los tratados internacionales, un buen número de ellos, están afectando competencias legislativas de las entidades federativas. Entonces, si se llegara a lograr que efectivamente el Senado fuera representante de las entidades federativas, que imperara una lógica de representación territorial, el Senado sería una garantía de que en la negociación de esos tratados internacionales que afectan las competencias legislativas de los estados, pues no se afectara demasiado, digamos, por parte de la Federación los intereses de esas entidades federativas. Pero claro, esto ya es seguir en esta línea de que el Senado es o puede ser representante de las entidades federativas, lo cual es muy problemático. Yo no veo muy claro cómo es que se pueda fortalecer ese carácter de representación, que por otro lado es un problema que yo he percibido en muchos foros en donde hemos invitado a agentes de otros países federales con Senado. Es un problema común de todos de gran parte de los estados federales, el cómo evitar la partidización del Senado y cómo hacer que imperen criterios o la lógica, digamos, de representación territorial. Es un problema común a muchos estados federales. Una reforma que de alguna manera se cumplió, ya se llevó a la Constitución, por lo menos parcialmente, establecer la obligación del Ejecutivo Federal de enviar informes trimestrales al Senado acerca del desarrollo de la política exterior. El artículo 76 ya se reformó, no para que haya informes trimestrales, sino informes anuales, con base en los cuales el Senado puede examinar la política exterior. Hay una propuesta de Amador Rodríguez Lozano que yo pues la vinculo con otra que es más general. Rodríguez Lozano decía: hay que dar al Senado la facultad para participar en el diseño y evaluación del gasto federal en el ámbito estatal y regional. Y esto lo vincularía a la otra propuesta más general, que es la de dar al Senado la facultad de intervenir en el proceso de aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Esto pues no hay una razón lógica de peso que justifique el que el Senado no intervenga en la aprobación discusión y aprobación del presupuesto. Aquí hay razones históricas que no viene al caso mencionar, pero el proceso presupuestal hay que verlo de una manera integral. Si interviene en la aprobación de la ley de ingresos, ¿por qué no en la aprobación del presupuesto de egresos? Y con eso, de rebote, por así decirlo, resolvemos el problema de si se puede o no vetar el presupuesto, ¿no? Al establecer que el Senado intervenga en la aprobación del presupuesto, entra ya en el radio de aplicabilidad del artículo 72 constitucional, que es en donde establece que el procedimiento del veto, la facultad del presidente de hacer observaciones en aquellas iniciativas o proyectos de ley o de decreto que pasan sucesivamente por las dos cámaras. Entonces, eso sería un efecto adicional de esta medida. Y ya para ir terminando,
Otras propuestas que se han identificado que podrían englobarse bajo el término de matices, introducir ciertos matices parlamentarios dentro de nuestro sistema presidencial. Uno de esos matices que se ha propuesto, y ya ha habido foros y discusiones sobre este tema, es el de establecer un régimen de preguntas parlamentarias, no nada más para los senadores, para diputados y senadores, que pudieran ser tanto orales como escritas. Esto lo enuncio, así nada más lo digo en general. En los países en donde existe la posibilidad de las preguntas parlamentarias, hay toda una regulación, no es nada más ir y hacer la pregunta, hay toda una regulación de cómo hacerla, qué temas sí pueden tocarse, qué tono deben de tener las preguntas, quién aprueba una pregunta que cumpla con los requisitos que establece la ley o el reglamento, el número de preguntas que un legislador puede dirigir a los órganos de la administración cada mes, por ejemplo, o cada periodo legislativo, si va a haber o no, que generalmente sí hay una publicación oficial en donde se pueda consultar la pregunta que se hizo y la respuesta que se dio. En fin, esto es una propuesta que me parece atendible o discutible en términos positivos, digamos. Y finalmente, y esto en el marco de la discusión que se ha dado acerca de la posibilidad de establecer una especie de gobierno, una especie de coordinador de gabinete o jefe de gabinete. Esa discusión está abierta y está pues no en sus primeros pasos, pero todavía no se ve que vaya a haber un consenso en ese sentido. Pero sí, en el marco de esa discusión se ha establecido, o sea, se ha hablado de la posibilidad de la ratificación de algunos de los integrantes del gabinete, ¿no? Si va a haber coordinador del gabinete o jefe de gabinete, que pudiera ser el Senado el que diera se requiriera su ratificación para poder designar a ese funcionario. Y si no va a haber jefe de gabinete o coordinador del gabinete, que algunos de los principales secretarios de Estado, como en la lógica quizás, como la mencionaba el doctor Carrillo Castro, que pudieran ser ratificados por el Senado, como ya lo es el Procurador de la República, ¿no? Secretario de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda. De Hacienda ya debería de ser, Defensa. En fin, con esto culmino y muchas gracias por su atención. Al contrario, muchas gracias al doctor Serna por su exposición tan clara y tan precisa como siempre suele ser él. Ahora daré el uso de la palabra a la licenciada Irma Cuez Arquiz, quien ha realizado diversos estudios sobre el Senado justamente y quien es miembro del Instituto Nacional de Administración Pública. Gracias, doctora. Cuando empezamos a estudiar en el instituto la historia del Senado y nos dimos cuenta que se habían escrito más de 50 libros sobre el tema, era muy difícil ser novedoso. De modo que lo que pensamos era que la mejor forma de presentar la historia del Senado era a través de un punto de vista netamente administrativo, ni político ni jurídico. ¿De dónde pudimos obtener la información que oportunamente les haremos llegar a ustedes si les interesa? Igual no les interesa, pero bueno, de todos modos se los hacemos llegar. Fue muy fácil. En primer lugar, partimos de las constituciones en el país. En primero reglamento, porque primero tuvo reglamento el Poder Legislativo, después ya ley orgánica. ¿Y de dónde tomamos cuál era la forma de constituirse el Senado? Bueno, fundamentalmente de los presupuestos, porque ahí dicen que no sé derecho a un secretario de a tanto y de a una. Porque claro, todas las leyes, los reglamentos, todos dicen comisiones permanentes, comisiones especiales, pero nadie dice cuáles. De modo, hasta el siglo pasado, me estoy refiriendo al siglo XIX, perdón. Es un siglo que, claro, imperaron las armas, y entonces no era tan sencillo encontrar cómo estaba formado internamente el Senado, que era el tema que nos organizaba, que nos había ordenado el instituto realizar. De modo que encontramos fundamentalmente en el Dublán y Lozano
es libro de consulta de cualquier abogado que se respete. Y nosotros intentamos hacerlo, leemos el Dublán y Lozano. A propósito, ¿sabían ustedes que en el Dublán y Lozano, en la fecha del caso, no aparece la reaparición del Senado, la reinstauración del Senado? No aparece el decreto de don Sebastián Lerdo de Tejada, no aparece. Pues es en 74, Juárez muerto en 72, en fin. Encontramos cosas interesantísimas que les van a divertir. Nada más por eso se los voy a mandar para que se rían un rato. Claro, hubo senadores de un solo senador por estado, en donde se hacía el Consejo de Gobierno y donde quien presidía era el vicepresidente de la República, en un modelo muy parecido al de los Estados Unidos, lo que obligaba a que el vicepresidente de la República fuera un senador. En fin, había, claro, edad para votar desde los 18 años, que se explica por la edad entonces de todas las personas. Y luego vinieron, claro, 2 senadores, luego 3 senadores, luego desaparecieron en el régimen centralista, no los desapareció el régimen federalista. No las incluyó cuando se restauró el régimen federalista, pero no lo desapareció. Antonio López de Santana en el 56 alegremente decidió que lo que no debía existir era el poder legislativo. Y se quedó el ejecutivo y se quedó el judicial. Así que durante todo ese año este país vivió sin poder legislativo. Pasaron muchas cosas divertidas, porque uno no sabía qué estaba pasando. Como había 2 gobiernos, un gobierno decía esto y el otro gobierno decía lo otro. Y bueno, el Senado surge así nuevamente en 74, con todo lo que usted, doctor, señalaba, con esta discusión. Y bueno, siempre ha sido el Senado visto como el intermedio entre, efectivamente, el ímpetu de los legisladores de la Cámara de Diputados, que son muy jóvenes, y lo que se requiere hacia una sociedad a la que se adhiere. El Senado no existe para ser parte del legislativo solamente. El Senado existe para ser parte de una sociedad a la que sirve. No tiene remedio. Todo eso es función de cualquier poder público. Bueno. Cuando empezamos a ver ya como reglamento, ahí sí ya, con Porfirio Díaz, aparecen las comisiones importantes, nos dedicamos a saber cuáles eran durante todo este tiempo. Por ejemplo, todas tienen la de puntos constitucionales, las 2, siempre. Constitucionales siempre apareció. Y luego viene Hacienda, que tiene los 2. Naturalmente, la Cámara de Diputados no tiene relaciones exteriores, la de senadores la tiene en mano. La Cámara de Senadores vivió épocas muy difíciles, no solo la desaparición, está el caso de Huerta, están todas las cosas que conocemos. Sin embargo, desde 1934, ahora sí ya estoy en el siglo XX, cuando aparece el reglamento de Abelardo Rodríguez, ya aparece con muchas funciones y muy claras de seguir. Ahora ya sabemos qué ha pasado hasta la fecha y tenemos que preguntarnos qué queremos que sea el Senado. ¿Qué pasó en este momento en el país hoy? Hoy existen lo que se llaman organismos constitucionalmente autónomos, que la Corte ha dicho que cumplen funciones públicas, funciones de un poder público. De modo que, como parecen que seguirán creciendo, pongo por ejemplo el caso de CONACYT. CONACYT es el único organismo público descentralizado que tiene a su cargo el sector importante de la ciencia y la tecnología en el país. Él lo coordina y no es el secretario de Estado. De modo que pedirá, es obvio pensar que pedirá ser un organismo constitucionalmente autónomo. Como van a seguir creciendo y como desde mi humilde punto de vista son organismos paralelos al ejercicio del poder público, organismos que con base en su autonomía toman su bolsa con su dinero y se van, y cualquier cosa que usted les haga así, en ese momento gritan mi autonomía.
No hay organismo más autónomo que la Universidad Nacional Autónoma de México. Y no lo tiene constitucionalmente. Tiene un artículo, el tercero, que dice que las universidades y los institutos pueden ser autónomos. La UNAM, que nació abruptamente, es una institución que se ha comportado como tal. No porque yo sea hija de la UNAM, pero es que estamos orgullosos de una institución como ella, ¿no? Es valiosa, es valiente, en fin. De modo que como estos organismos van a crecer, nosotros creemos que debemos proponer que el Senado tenga comisiones que se relacionen directamente con los organismos constitucionales autónomos. Por ejemplo, si la moneda, como explicaba el doctor Carrillo, es una función federal, bueno, pues sin duda alguna el Senado debe tener una comisión que vigile, que se ponga al día con el Banco de México. No hay remedio. Como tiene que ser con el INEGI, como ya lo es con Derechos Humanos. Yo veo que el señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos comparece con alguna frecuencia en una o en otra cámara. Pero no veo con la misma frecuencia, por ejemplo, al director del INEGI, o como se llama el cargo, no conozco el cargo, pero el responsable de esa actividad no lo veo comparecer con algo tan importante como son las estadísticas de este país. No cuántos, quiénes, cómo, dónde nos desempeñamos, qué estamos haciendo, qué pensamos, qué vamos a hacer. Nada de eso se ve. Y creo que al Senado le tocaría fundamentalmente hacerse cargo de esas funciones, porque son funciones federales. Los censos no ayudan por el respecto, ¿no? Siempre tomo más tiempo del que debo. Aquí termino, les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias a la licenciada Cue por estas reflexiones en torno a la idea federal del Senado. Le doy el uso de la palabra a la doctora Luisa Béjar. Para el instituto es un privilegio tenerla hoy aquí, doctora Béjar, maestra de muchos, entre ellos me cuento, por supuesto, una experta en temas de poder legislativo, politóloga, analítica de todo lo que pasa en nuestras cámaras, y sin mayor preámbulo, pues le doy el uso de la palabra. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias al Instituto por esta invitación y en especial a Cecilia, que nos admiramos mutuamente, debo señalarlo. Bueno, creo que es una buena oportunidad para hacer una reflexión interdisciplinaria, porque aquí de alguna manera pues hemos estado escuchando reflexiones de tipo jurídico, administrativo, y ahora creo que mi reflexión va a ser centrada en la parte política. Yo quiero un poco discurrir sobre la estructura bicameral del Congreso mexicano y el papel del Senado en esa estructura bicameral. Normativamente, el bicameralismo suele justificarse de varias maneras, ya hemos escuchado aquí algunas, pero yo rescato eludir, por ejemplo, el cambio abrupto de la ley, o si se quiere, evitar su constante modificación, y con ello impedir que no se conozca y que por lo tanto no se cumpla. Otra razón para tener una estructura bicameral en nuestro Congreso sería la búsqueda de perfección de la norma, lo que supone tener tiempo para atender cualquier problema de técnica jurídica, pero también de contenido, en términos de falta de información, etcétera, ¿no? Y un tercer aspecto, creo que es sobre el que hemos escuchado esta mañana las reflexiones aquí de los colegas, que tiene que ver con el carácter de la representación que la Constitución deposita en nuestro Senado. En la práctica, como todos sabemos, pues estos son objetivos difíciles de cumplir cuando resulta que pues la realidad nos entrega un gobierno
que pueden no tener mayoría de su partido en una o las dos cámaras del Congreso, o cuando esos legisladores que lo acompañan pues no están dispuestos a ceñirse a lo que el Ejecutivo les indica. En estas circunstancias, cualquier pieza de legislación se ve obligada a superar el veto, no solo del Ejecutivo, sino el veto ostentado por cada una de las fórmulas que tiene presencia en las cámaras. En especial las de oposición. Si no tienen mayoría, como todos sabemos, pues hay necesidad de construir una coalición mayoritaria para sacar cualquier pieza de legislación. Bajo este panorama, entonces, ¿qué pasa con los objetivos que habíamos dicho que justificaban la existencia de este bicameralismo? Primero, lo que tenemos es un aumento del plazo consumido en el proceso legislativo y a veces un retraso que puede convertirse en hasta un estancamiento o una ya falta de oportunidad de la ley cuando se logra que salga. Por otro lado, el perfeccionamiento de la ley, dijimos. Bueno, cuando esta debe someterse al escrutinio de actores, jugadores con veto, decimos los politólogos, con motivaciones muchas veces distintas y también provistos de instrumentos de negociación también diversos, es muy posible que las propuestas queden estancadas y que la legislatura entre en una fase de parálisis que impida la realización de las reformas requeridas por la sociedad de manera oportuna. Dicho en pocas palabras, que la legislatura se convierta en una defensora del status quo. Habrá quien diga que eso está muy bien porque no se trata de estar cambiando las leyes, pero hay periodos en cada país donde se requieren esas reformas. Entonces, tener, digamos, que esa condición de defensor del status quo puede no ser muy conveniente. El alargamiento del proceso legislativo que acabo de referir y que puede suponer la intervención de hasta 3 cámaras distintas en la aprobación de cada pieza de legislación, la Cámara de Origen, la revisora, y si se acaba la legislatura y el Senado, por ejemplo, hace señalamientos, modificaciones, bueno, otra vez que lo acepte la Cámara de Diputados. Y todo esto entonces complica bastante la situación. A eso se suman otra serie de problemas que también están insertos en lo que es nuestro diseño constitucional. Por ejemplo, la prohibición constitucional a la reelección inmediata de los legisladores, lo cual determina que el horizonte de los legisladores para entrar en negociaciones sea muy corto y que su incentivo para cumplir los acuerdos a veces actúe en contra. ¿Por qué? Porque como nada más voy a estar 3 años, entonces en esa medida pues no hay incentivo a veces para negociar o para cumplir acuerdos. Otro tipo de problema, por ejemplo, es la idea esta de simetría en las cámaras. A lo mejor aquí en el instituto resulta bastante revolucionario decir que la simetría puede ser un problema, porque si bien puede alentar esta revisión, perfeccionamiento de la ley, pues también supone otras cuestiones, otros problemas. Una cuestión adicional, por ejemplo, es la ley orgánica y el reglamento de sesiones no fomentan la cooperación, sino el conflicto, por su escasez de incentivos para que las dos cámaras legislen de manera conjunta. Estábamos diciendo, la simetría reclamaría
que hubiera estos mecanismos de colaboración. Esos están ausentes en lo que es el marco institucional del Congreso. Señalo algunos ejemplos. Por ejemplo, no existen comisiones bicamerales o bicamerales de dictamen. No hay obligatoriedad de que los partidos presenten una agenda conjunta a fin de guiar las acciones de sus legisladores o de sus diputados y senadores, si quieren, en ambas cámaras. Y tampoco puede afirmarse seriamente que estos sigan las agendas electorales de sus partidos, lo cual de alguna manera pues daría cierta consistencia a lo que hacen en una cámara y en otra, y a lo mejor también permitiría superar algunos de los problemas que he señalado. No solo no hay comisiones bicamerales, sino que además muchas veces no existe correspondencia entre las comisiones de una cámara y otra cámara. A veces se justifica. Aquí, por ejemplo, está señalado que sí, el Senado tiene facultades exclusivas en cuestiones sobre las relaciones exteriores del país. Bueno, es natural que su comisión sea más amplia. Pero en general hay muchas materias que son compartidas y sin embargo no hay correspondencia entre las cámaras, entre las comisiones de ambas cámaras. Los partidos, por otro lado, tampoco presiden las mismas comisiones, o por lo menos comisiones similares. Pensaríamos que cuando se hace la negociación tendrían que tener alguna motivación cuando piden presidir una comisión, pero no sucede lo mismo, o eso no se replica en la otra cámara. Entonces todo esto son situaciones de facto que hacen que esa simetría en las funciones que tienen las dos cámaras de nuestro Congreso dificulte muchísimo el proceso legislativo. Un poco terminando ya con este diagnóstico, me gustaría, que desde luego no es exhaustivo, me gustaría hacer algunas propuestas que nos permitieran, sí, mantener esta estructura bicameral que sin duda tiene ventajas, pero que si no se sabe, digamos que poner a tono con los tiempos políticos actuales, puede representar un serio problema para la gobernabilidad del país, y yo diría también para la representación del interés general, porque el paso por tantas ventanas de veto, como pueden ser los actores e inclusive el Ejecutivo, supone estar modificando la ley para incorporar en su texto lo que la negociación exigió, y al final resulta que el interés general se ve muy mal atendido. Entonces, parte de las propuestas que a mí se me ocurre que deberían de empezar a estudiarse, yo no tengo muy claro el modo de resolverlo, pero que tendrían que estudiarse, tendrían que ver con cómo hacer más eficiente el bicameralismo, por ejemplo, dando algún trámite legislativo, introduciendo la figura de trámite legislativo preferencial para algunas piezas de legislación, y esto evitaría eventuales retrasos. Por ejemplo, también se podrían limitar los alcances de las modificaciones que se pueden incorporar. Esto ocurre en el Congreso norteamericano, regla abierta, regla cerrada, etcétera. A lo mejor tendríamos que explorar también un poco esos procedimientos en nuestro caso. Exigencia o algún mecanismo para que los partidos coordinaran sus agendas dentro de las cámaras. Estudiar, quizás, profundizar la asimetría del bicameralismo, esto es, que una cámara se dedique más a algunos asuntos y otra a otros,
y en aquellos donde una cámara tiene preferencia, la otra estrictamente se limite a revisar cuestiones técnicas, etcétera, pero no a modificar contenidos. En términos de los procedimientos para la elección de los legisladores, bueno, si queremos reforzar el carácter de Cámara Federal, quizás habría que recoger algunas de las propuestas que hemos escuchado para de verdad evitar que sean los intereses de los partidos los que estén determinando lo que ocurre en su seno. Por ejemplo, se podría hacer que otra vez los senadores fueran electos por las legislaturas de los estados, que su renovación fuera parcial, escalonada, a fin de que sus integrantes no accedieran a su curul en coyunturas políticas específicas, sino que respondieran a la lógica de una representación territorial. A lo mejor también se tendría que explorar la posibilidad de que su elección no fuera concurrente con el Ejecutivo Federal para desvincularlos, para evitar que ello tendiera a desvincularlos de la ciudadanía, ¿no? Esto finalmente creo que podría ayudar para sobrellevar los problemas que representa la política moderna, política que necesariamente tiene que ser tramitada por partidos y que en el caso de los gobiernos presidenciales pues también en ocasiones supone añadir la dificultad de que el gobierno no tenga mayoría en una de las cámaras o que no pueda contar con el apoyo de sus legisladores y que hace muy complicado su intervención o el éxito del proceso legislativo en términos de lograr que finalmente la ley pueda ser aprobada. Esto sería un poco la reflexión que a mí se me ocurre hacer sobre el Senado y su papel en el bicameralismo y ojalá y sea de interés para las personas aquí del instituto. Nuevamente muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a la doctora Béjar por sus reflexiones. Tiene ahora el uso de la palabra la licenciada María Angélica Luna Parra, del Instituto Nacional de Administración Pública. Bien, pues muchas gracias otra vez al Instituto de habernos convocado y permitir escuchar esta mesa de reflexiones que a todos, a pesar de haber estado metidos en estos temas tanto tiempo, nos han abierto ya horizontes. Yo por mi edad no puedo hablar de la historia del Senado, me voy a centrar en el presente. Sí, también quisiera aclarar que no soy titulada en Derecho, sino en Comunicación, y entonces también voy a tratar de plantear aspectos sociológicos y políticos. Para hablar del Senado contemporáneo iniciaré la reflexión puntualizando algunos de los cambios históricos que se han dado a nivel nacional e internacional, los cambios presentes y que están influyendo en gran medida en la relación de la sociedad con el Senado de la República. Me parece importante hablar de la pluralidad, de la transformación en la vida política del país, que se da en todas las formas y en partidos mucho más actuantes, la transformación de la sociedad que ha exigido estar presente en mil formas y que empieza a generar nuevas formas de organización, la presencia de los medios de comunicación como un poder de pacto, que aquí hablaban de una especie de jugadores con veto, y aparentemente están todos dentro del Senado, pero hay jugadores con veto que están en la radio, en la televisión y que todos los días nos dan su juicio sin haber sido electos. Y la transformación de la vida municipal y en los estados, en donde se están generando desde hace varios años, más de 10, nuevas formas de alternancia y de cogobierno desde el cabildo
que también exigen una nueva relación y han entrenado a una nueva relación entre los actores políticos. A nivel internacional me parece muy importante destacar que existen nuevas estrategias de penetración, desde las que realizan las Naciones Unidas, con las décadas, con los impulsos a temas específicos o acciones específicas, a las que realizan organismos internacionales como los bancos, a través de estrategias como las del Consenso de Washington, que llevan 10 años de hacer una campaña permanente de descrédito de la política, con el fin de adelgazar los estados y dar pie a las privatizaciones y a la apertura inclemente y sin contrapesos del comercio. Respecto a la pluralidad política, creo que ha sido definitiva en el equilibrio de poderes. Esto ha marcado una nueva actitud mucho más, diríamos, combativa y activa de los legisladores, lo cual se refleja solamente si cuantificamos las iniciativas, el porcentaje de las que mandaba el Ejecutivo hasta hace 10 años era prácticamente el 99%, y ahora prácticamente el 80% vienen de legisladores. Esto también habla de equilibrios en la aprobación. En el último informe que apareció en la página de la Secretaría de Gobernación, de las 38 iniciativas enviadas por el Ejecutivo en este periodo de este año a la Cámara de Diputados y de Senadores, solo se han aprobado 21, las demás siguen en revisión. O sea, ya no es el pase automático, y las que se aprueban con modificaciones importantes. Obviamente este equilibrio de poderes no solo se ejerce en el ámbito legislativo, sino en los exhortos, que se ha vuelto la forma más, diríamos, recurrente de activismo legislativo. Prácticamente en cada sesión hay 3 o 4 exhortos de distintos partidos al Ejecutivo o a algún secretario para que vaya a rendir cuentas o para que atienda tal o tal problema. Esto, claro, también tiene que ver con la representatividad política, ya sea de gremios o de situaciones, ¿no? Se sube alguien para avisar que están en crisis los límites de Jalisco y Colima y hace un exhorto para que se definan con claridad. Se sube alguien a pedir al secretario del Trabajo a hacer un exhorto para que haga esfuerzos para concluir con la huelga de Cananea, y esta empieza a ser una práctica legislativa mucho más recurrente que en épocas anteriores. La sociedad empezó desde hace tiempo a exigir estar presente, y esto sería muy satisfactorio si estuviéramos pensando en una sociedad muy informada. El problema es que hay exigencia, y las encuestas nos dan datos pues todavía muy trágicos. El 62% de la sociedad se entera de lo político únicamente a través de la televisión, el 17% a través de la radio, es decir, casi el 80% a través de medios electrónicos, el 3% a través de rumores, solo el 10% de periódicos, y los demás de plano no les interesa. Entonces estamos hablando de una sociedad que tiene información fragmentada, preseleccionada, porque bueno, sabemos que la radio y la televisión no están siendo todo lo objetivo, abierto y plural que se quisiera, y que bueno, también ha habido una campaña permanente en detrimento de la política, entre comillas, hasta llegar a absurdos como un spot, recordarán, de un candidato a la presidencia del Partido Verde que decía: yo no soy político y quiero ser presidente de México, y el programa de radio del presidente Fox, que iniciaba con una frase que decía: este no es un programa político, es un programa de diálogo del presidente con los ciudadanos. Entonces pues el señor no sabía lo que era lo político, que en esencia pues es exactamente, creo que el diálogo de un presidente con los ciudadanos es esencialmente político. Por tales motivos, bueno, no nos extraña que hay encuestas que nos revelan cuestiones muy preocupantes. La sociedad nos dice que las leyes en México se utilizan solo en 33% para defender los intereses de la gente con poder, o sea, no de la gente con poder,
y el 26% como pretexto para cometer arbitrariedades. Entonces, bueno, esta es la encuesta de hábitos de gobernación y las encuestas que ha realizado el Instituto en el sentido de cultura política y constitucional nos dicen aspectos muy importantes en este sentido. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención. Solo 6% de la ciudadanía encuestada ha pensado alguna vez en comunicarse con su representante o ha hecho algún esfuerzo para comunicarse. Aunque casi el 60 y tantos, 70% votaron, dice uno, bueno, ha de pensar que ya lo elegí, pues ahora a ver qué hace, pero no hay esa sensación de estarle exigiendo o demandando que sí se da en algunos otros países. Me parece también muy importante que este deterioro de algunos aspectos políticos ha venido a devaluar temas sustantivos que se dan en el Congreso, como el debate. El debate es mal visto por el eficientismo, la discusión es mal vista por el eficientismo y el voto en contra es pésimamente mal visto por el eficientismo. Entonces, me preocupa mucho que los parámetros de la empresa privada estén tratando de juzgar la productividad legislativa y no toma en cuenta ni la complejidad de los productos legislativos, ni mucho menos la necesidad de ponderar las diferentes posiciones que se dan en el país. Hay algunos temas importantes a nivel internacional que están presentes, que ya nos alcanzaron, como es la crisis alimentaria en este momento, como es el calentamiento de la tierra, como es la crisis energética, que exigen replantear el papel del Senado como estratega de la política exterior. Nadie está pensando estratégicamente en el país porque todo el mundo tiene que rendir cuentas, hacer muchas cosas. El consumismo y el eficientismo son dos lacras que nos obligan a estar haciendo cosas aunque no sepamos ni para qué ni para cuánto. Y en estos temas es indispensable que haya un pensamiento estratégico en el país que no se está dando, lo cual creo que le toca al Senado de la República y colocarse, además, retomar su papel como ese espacio donde se pueda dar el diálogo y la concertación con mayor serenidad, precisamente por lo que aquí ya se ha dicho de su diferencia con la Cámara de Diputados. En lo que se refiere al federalismo, me parece que esta realidad de cambio permanente en el país y la elección de cada 3 años de los municipios también obliga a que haya un espacio que trascienda las coyunturas y que puede estar pensando en la unidad nacional y en los temas estratégicos que mantengan a la República tanto al interior como al exterior. Este sería para mí la reposición del Senado para alcanzar la nueva representatividad que le está exigiendo la sociedad, la nueva transparencia que se está exigiendo, para lo cual, bueno, ya se han creado algunos medios de comunicación, pero sigue siendo todavía consultados prácticamente por viciosos o élite de la política. Somos los que vemos los canales del Congreso y de la Corte. Hacia ese espacio de reflexión y de comunicación y de serenidad estratégica creo que debe de replantearse el Senado contemporáneo. Muchas gracias a la licenciada Luna Parra por estas reflexiones tan atinadas. Y bueno, primero agradecerles que se hayan sujetado a los tiempos previstos para su exposición, porque así tendremos alrededor de unos 20 minutos para poder debatir e intercambiar ideas sobre el Senado. Le daré el uso de la palabra al doctor Fierro, a efecto de que podamos emprender el diálogo. Bueno, muchas gracias. Como amenacé al principio, sí tengo algún comentario que ya se me ocurrió entrando en materia. Hay 2 puntos que a mí me llamaron mucho la atención y sobre el cual tendría yo un comentario. El primero era la
postura que nos expresaba el doctor Carrillo Castro en el sentido de decir, bueno, es que se nos han desdibujado las funciones originales y las que tendrían que ser centrales del Senado, y implícitamente en lo que él dice, bueno, tendríamos que ver si podemos restaurarlas. Y luego el doctor Serna nos dice, yo tengo dudas de que esto realmente se pueda hacer. Yo creo que ahí hay una tensión que no se va a poder resolver. Es decir, hay fuerzas que están actuando en el momento actual y que tienen que ver mucho con el funcionamiento de los partidos, que en todo el mundo ha sido una lógica que se ha sobrepuesto a la función, diríamos, constitucional original, o las justificaciones originales de los congresos y de las cámaras legislativas. Entonces yo creo que es una tensión que no se va a resolver. Quizá va ganando la lógica, diríamos, de los partidos y del bicameralismo respecto, diríamos, de la lógica territorial o federal. Sin embargo, tampoco hay que descartarla, porque si algo estamos viviendo justamente en este cambio político de los últimos 15 a 20 años en el país, pues es un fortalecimiento de las entidades territoriales que, digamos, recuperan beligerancia y que están, ¿no?, constantemente a través de sus órganos de representación y de sus propias sociedades, pues exigiendo y digamos reviviendo incluso un regionalismo que bueno, tiene sus ventajas, pero también tiene un poco sus peligros, porque acentúa las diferencias en el país, ¿no? De por sí ya tenemos un país muy heterogéneo, ¿no? Hay quien habla de 2 o de 3 Méxicos, y eso se ve muy claro en muchísimos aspectos. La beligerancia regional, que tiene su función y su importancia, también tiene sus peligros. Entonces sería un comentario en el sentido de decir, hay una tensión aquí que quizá es irresoluble, y más bien hay que pensar en términos de que dentro del esquema institucional que está establecido, el Senado pueda, dentro de sus posibilidades, cumplir con ambas lógicas. La segunda es que yo veo que no solo la lógica de los partidos se ha introducido en el Senado o en los órganos legislativos, sino al revés también. Es decir, yo lo que veo en los últimos tiempos es que la lógica del bicameralismo tiene un impacto también en la vida interna de los partidos y los liderazgos de los partidos. Porque si fuera la lógica de los partidos, veríamos unanimidad entre el Senado y la Cámara de Diputados, y no es así. Vemos liderazgos, por ejemplo, los liderazgos camarales en el Senado, de entrada ya son liderazgos de 6 años, o al menos se pretende así, y eso le da una ventaja a los líderes senatoriales de los partidos respecto de los que están en la Cámara. Entonces, esto que hemos visto en los últimos tiempos de que el Senado le enmienda la plana a la Cámara de Diputados, o al revés, uno diría, bueno, si la lógica de los partidos fuera absolutamente apabullante, no sucedería, habría unanimidad, y no es así. El hecho de que existan 2 cámaras introduce también un juego interno dentro de los partidos y en los liderazgos que a mí en lo personal no me parece mal. Es decir, si nos hemos quejado tanto de la partidocracia, de que ahora todo se hace lo que los partidos digan, bueno, el hecho de que tengan que lidiar con diferencias de liderazgos y lógicas distintas derivadas del bicameralismo, a mí me parece una cosa que no está del todo mal. Esos serían mis 2 comentarios. Sí, doctor Carrillo, por favor. Gracias. Como decía la licenciada Luna Parra, a mí siempre me ocurre que cuando vengo a estas reuniones del Instituto de Investigaciones Jurídicas siempre salgo con muchísimas ideas y reflexiones y dudas y comentarios, y este no es un caso en que no haya ocurrido así. Yo quisiera nada más reiterar que cuando he estado subrayando la idea de regresar un poco a reflexionar sobre el origen del Senado, coadyuvaría quizá a encontrar líneas de reflexión sobre la viabilidad o no de las reformas que se pueden estar proponiendo. Desde luego, no es la tesis elemental de todo tiempo pasado fue mejor, o hay que regresar al simplismo. Hay muchas cosas que ya obviamente han ocurrido desde que se creó el modelo federal en los Estados Unidos, pero que curiosamente se están reviviendo en la creación de la Unión Europea, porque son las mismas reflexiones. Yo quisiera tan solo, en ánimo precisamente de plantear esto, recordar que si se pierde de vista para qué nació el Senado,
como representante fundamental de la voluntad, no nada más territorial, sino de aquellos estados que aceptaron conformar una federación en donde entraban a participar de manera asimétrica, como lo decía muy bien la doctora Béjar. Pero de las sugerencias que ella hace, voy a tratar de rescatar dos que van en este mismo sentido. Cuando ella decía, bueno, el Senado podría de alguna manera, no dijo nada más el Senado, ya hablaba de las dos cámaras, especializarse en ciertas cosas sustantivas para que las otras cámaras, sin dejar de analizarlo como cámara revisora, se dedicaran básicamente a los aspectos más bien de técnica jurídica, pero dejar que las cámaras estuvieran especializadas. Y es que así nacieron, especializadas. Una nace fundamentalmente para representar los intereses de la voluntad mayoritaria, y la otra nació originalmente al menos para representar los intereses de estados que habían cedido facultades al orden federal, pero en donde se encontraban, no diría yo en total desigualdad, pero sí en muy buena medida entre los mismos estados, no con la sociedad en general, sino la asimetría era con los mismos estados, lo que ocurre finalmente también en los propios Estados Unidos. Entonces, retomo la idea de la doctora Béjar para decir, bueno, una forma de especializar a las cámaras, y en este caso al Senado, es recordar que ya estaba especializado en el manejo, por ejemplo, de los asuntos internacionales. Y en estos asuntos internacionales retomo también el planteamiento de la licenciada Luna Parra, decir, bueno, el Senado precisamente, primero porque esa es su facultad constitucional, segundo porque los senadores duran 6 años y hay la posibilidad de una reelección, como lo mencionaba el doctor Serna. Pero alguien debería de manejarse con la idea de estratega de la política exterior. Bueno, pues es nada más recordar que esa función originalmente la tenía, pero se ha desdibujado el Senado como tal. Vuelvo a tomar la otra idea de, si entendemos que la tarea esencial o la esencia de las funciones que se le encargan a esa Cámara, a la Cámara de Senadores, entre ellas están los aspectos financieros internacionales, ya vimos lo de las relaciones diplomáticas. Bueno, entra la preocupación de la licenciada Cue, es decir, ¿y qué pasa con esos organismos financieros que se han vuelto autónomos? Ahí está el Banco de México, va a empezar también el INEGI y van a empezar algunos otros más. ¿Quién los va a revisar? Bueno, pues esta pudiera ser presente porque son aspectos de índole internacional y de interés estratégico, como decía la licenciada Luna Parra. Bueno, pues entonces especializar al Senado en ello. Y retomo el planteamiento del doctor Serna, que dice, bueno, regresemos pues a la idea de que el presupuesto, que tiene sus dos componentes, ingresos y egresos, los ingresos, curiosamente, y aquí es una de las paradojas para mí, los ingresos que eran los que le deberían interesar fundamentalmente a la población en general, porque son los impuestos, ahí sí participa el Senado. En cambio, en los egresos, que es la redistribución con el ánimo presente federalista de equilibrios, de darle más a los que menos tienen, etcétera, en eso no participa el Senado. Ahí es en donde yo retomo una posibilidad muy clara y muy concreta de ver que al Senado se le puede regresar esa facultad y recordar un poco que el asunto del veto otra vez se nos hizo bolas el barniz, perdonando la expresión, en México, porque mal copiamos lo que estaba en Estados Unidos. En Estados Unidos, curiosamente, el presidente tiene veto sobre el presupuesto porque la iniciativa del presupuesto corre a cargo del Congreso. En cambio, aquí, en un sistema presidencial, quien mandaba la iniciativa era el presidente, entonces ¿cómo iba a tener veto contra sí mismo? Esas son las contradicciones que a veces un poco se nos van. Entonces, yo retomaría como una propuesta a la que me sumaría sin duda, regresarle al Senado la facultad de participar en la discusión sobre el presupuesto, pero en función de dos cosas que dijo la licenciada Luna Parra. En esta discusión de las dos cámaras, del bicameralismo, una a nivel nacional y otra el equilibrio de las entidades federativas,
se nos pasó a olvidar el tercer orden que ya de hecho existe, que es el orden municipal, porque el orden municipal de alguna manera también está quedando muy desdibujado. No es cierto que la representación que llevan los gobernadores o los gobernadores de los estados lleve la problemática específica del orden municipal, lo estamos viendo. Entonces, una posibilidad también sería ver que tuviera algún tipo de representación en el Senado. Si en lugar de que sea un tercer senador, bueno, a lo mejor pudiera ser un tercer senador representando al orden municipal. Esto pudiera de alguna manera refrescar o darle mayor movilidad a todas las cosas. Ahora, decía la doctora Becker, bueno, regresar a que los senadores fueran electos por congresos estatales. Aquí sería, yo lo veo difícil porque es abandonar el voto directo, pero sí yo creo que se podría regresar a la idea de que los senadores están, más que representando a partidos en sí, tienen que llevar alguna preocupación o alguna plataforma ideológica de qué piensan, no de su Estado, sino qué piensan del orden federal, qué piensan de los problemas de la política internacional, qué piensan de la política federalista, de la política de manejo de las finanzas. Y para terminar, yo creo que tendríamos que tener mucho cuidado en volver a entender que hay una especie de intención ideológica subyacente a hablar de las ventajas del bicameralismo como bicameralismo. Efectivamente, aquí ya se ha dicho, hay una ventaja que siempre se plantea cuando hay dos salas, cuando hay dos cámaras. Una puede hacer una presentación muy elocuente, que no tenga una reflexión clara, etcétera, y entonces conviene que haya una cámara que revise, decía la doctora Becker. Y se justificaba en cierto momento que la Cámara de Senadores, como tenía gente de mayor edad como requisito, entonces le pondría más parsimonia, más tranquilidad. En este momento en que la iniciativa puede surgir de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados, esa situación francamente ya no es defendible. Me llamó la atención que el doctor Serna no recogiera, cuando hizo su extraordinaria presentación, uno de los argumentos que se utilizaba en contra del Senado y que la doctora Bejar lo recogía: la simetría entre las dos cámaras. Se pensaba, y muchas veces para la eliminación del Senado se manejó, que la verdadera voluntad popular estaba planteada por la mayoría de la población en la Cámara de Diputados. Y luego una minoría, sobre pretexto de representar a los estados, pero una minoría al fin, le enmendara la plana a la mayoría, y que esto era antidemocrático. Entonces, la única manera que se explicaría por qué una minoría puede enmendarle la plana a la mayoría es porque esa minoría está en razón no nada más de su edad y una seco, sino de algo más importante, que es, lo decía a su manera muy inteligente también la licenciada Luna Parra, ver los problemas nacionales desde el punto de vista del estratega, pero del estratega que tiene que ver precisamente lo que se le encarga al orden federal, que curiosamente no es mucho, son 5, 6 o 7 cosas muy importantes, y que luego ya se desdibujaron. Yo, la verdad, me preocuparía mucho por justificar el bicameralismo como bicameralismo nada más. Claro que está justificado, pero ese existe aún en los países unitarios, y no solamente en los países unitarios, incluso en los países que tienen una sola cámara. Me llamó mucho la atención cuando estaba yo leyendo todos los antecedentes que Iturbide, que hablaba de una sola corte, hablaba de que sería muy importante que trabajara en dos salas, la misma corte. ¿Por qué? Porque al igual que le interesaba también a Benito Juárez y al tío abuelo de doña Manqué, el Lerdo de Tejada, lo que querían fundamentalmente era fortalecer al Ejecutivo, y una manera de fortalecer al Ejecutivo era dividirle al Legislativo, que ya lo traían hasta el gorro. Está bien, pero esta idea de que las dos cámaras se justifican porque la revisión, o sea, cámara de revisión, es muy útil, yo no la discuto, pero en el caso del Senado, el Senado nace
con una idea muy especial que valía la pena rescatar precisamente para hacer todos los planteamientos que aquí se han hecho de manera muy inteligente y en muchos de los cuales yo me sumaría, desde luego, a lo que dijo el doctor Zamudio. Los partidos no van a soltar fácilmente lo que han ganado en la medida en que pueden y tienen ámbitos de participación muy importante en las dos cámaras, como en tanto que partidos. Pero bueno, una revisión y un equilibrio con miras a una reflexión más sensata a lo mejor nos puede dar luz para el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Carrillo Castro, y quisiera invitar al maestro Francisco Robledo a que se incorpore también con sus ideas y propuestas a esta mesa de debate. Bueno, yo como espectador interesado en las ponencias que aquí se han presentado, quisiera hacer o atreverme a hacer un comentario y plantear una inquietud. El primer comentario tiene que ver con lo expuesto por la licenciada Luna Parra, en el sentido de cómo ha venido cambiando el legislativo y entre ellos el Senado de la República a partir de esta explosión de la pluralidad y la diversidad en México, ¿no? En la legislatura pasada, el Senado de la República, no me atrevería a plantearlo como resultado de esta condición de mayor ponderación y madurez, aprobó tres leyes. Tal vez ni siquiera los mismos senadores tenían claridad de la importancia y los alcances de este hecho. Tres leyes que hoy constituyen un marco de derechos sociales que México no tenía anteriormente. Y las aprobaron al mismo tiempo. La Ley de Desarrollo Social, la Ley de Asistencia Social, que vino a sustituir a la anterior ley que creaba al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y la Ley contra la Discriminación. Estas tres leyes, adicionalmente hubo muchas otras, todas generadas por los senadores y desde el Senado. Ninguna de estas estuvo involucrado el Ejecutivo Federal. Estuvo la de las personas adultas mayores y otras que se hicieron. Pero yo creo que estas tres leyes son de tal magnitud y tal importancia que sí generan un amplio cuerpo de derechos sociales que los mexicanos no tenían y establecen lineamientos para la construcción de políticas públicas con visión de Estado, ¿no? Creo que en ese sentido el Senado ha dado muestras de un papel significativo que ojalá prevaleciera en el tiempo y tuviéramos más ejemplos de este tipo. La inquietud que quiero plantear tiene que ver con el comentario del doctor Carrillo Castro en el sentido de dibujamiento de las funciones originales que debería o debió haber tenido el Senado de la República. Yo planteaba como una de estas funciones, la básica, la principal, este carácter de representación federal o representación de los territorios que se integraron como federación. Yo creo que el problema está, o me da la impresión después de escucharlos, en que la misma comprensión de esta representación federal territorial fue siempre una comprensión chata, una comprensión corta. Porque los territorios no son solo un espacio de terreno o unos poligonales que definen un espacio, ni son tampoco una mayor o menor población. Esos territorios tienen una dotación de recursos naturales, de capacidades, de capital humano, de capital social, que los hacen diferentes, asimétricos, desiguales, etc. Y entonces, hoy que estamos planteando, que se está planteando temas tan importantes a nivel mundial, como el de la seguridad y la soberanía alimentaria, como el de los bioenergéticos, como el del capital genético, ¿no? Que tiene que ver con toda la cuestión de la biodiversidad y que están colocando el acento o están
problematizando la cuestión de la seguridad y la soberanía, que son cuestiones que el Senado es garante, ¿no?, de entrada de esas dos cuestiones. Entonces, son temas que tienen que tratarse, pero que además tienen que tratarse en función de esa constitución regional que tiene la Federación. Y aquí hay, a mí me tocó vivirlo en un momento que fui funcionario público. Aquí hay cuestiones muy importantes que tienen que debatirse y definirse, y donde el Senado tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, las esposas de los gobernadores del norte decían que los estados del sur, y entre ellos el Distrito Federal, no sé por qué nos tienen tenemos una pésima máquina en el norte, pero bueno, entre ellos nosotros, teníamos que pagar una compensación a los estados del norte, porque ellos atendían a nuestros niños inmigrantes que iban hacia los Estados Unidos y que se iban quedando y estaban en las calles de las ciudades. Luego, con un estudio que hicimos, cuando estuvimos la Liceo Luna por el DIF, que hicimos, les demostramos que esos niños, que ellos decían que eran sureños y defeños, oaxaqueños y defeños, sucedía que eran del mismo Chihuahua, del mismo Coahuila, del mismo Tijuana, y en fin, ¿no? Entonces, pero nosotros les planteábamos exactamente lo mismo que ustedes plantean en ese sentido, van a plantear los estados del sur. Tú me tienes que pagar una compensación porque la energía eléctrica que se produce, que tú gozas y que tú, con lo cual te industrializaste, es una energía que se produce con los recursos naturales de mi estado. Y entonces aquí va a haber un gran debate que ya se está dando, y en donde el Senado va a tener que, como la instancia que le tocaría de manera natural, tiene que definir. Y en eso está también estas partes del capital genético, ¿no?, de los recursos para la producción de energía, de las capacidades que se tienen locales, físicas, geográficas, climáticas y demás, y de capital, de infraestructura, industrialización, para producir alimentos, ¿no? Eso tiene que generar un nuevo orden nacional de distribuciones, de compensaciones, de este tipo de cuestiones. Y así hay que ver esta representación de lo territorial y de lo federal, y en función de eso el Senado toma resoluciones, porque si no nos va a pasar lo que ha pasado. En un estudio en el que trabajé yo con el profesor Arturo Cantú, que muchos de ustedes aquí conocen, los estados que hoy se definen como estados pobres, con los indicadores que normalmente se utilizan, son exactamente los estados pobres de hace 100 años, de 1910, y se puede demostrar estadísticamente. Entonces, al no intervenir esa visión de lo regional, y al no intervenir, creo yo, el Senado en esa parte del presupuesto, como el presupuesto expresa y desarrolla capacidades regionales, entonces van a pasar otros 100 años, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, etc., van a seguir siendo los mismos estados pobres de siempre, y el norte y otras regiones, los nuevos enclaves modernos que logran insertarse en la globalidad, van a ser las áreas de desarrollo. Nada más, gracias. Muchas gracias al maestro Robert. Tenemos aproximadamente 10 minutos para concluir nuestra mesa. Le quisiera pedir a la doctora Béjar unas últimas reflexiones en 5 minutos, para que el doctor Serna tenga otros 5 minutos para expresar sus últimos comentarios. Doctora, por favor. Bueno, mis comentarios a lo mejor toman hasta menos de 5 minutos, pero serían en el sentido de afirmar que la diversidad es bienvenida, que nosotros, algunos que ya peinamos muchas canas, pues sabemos que a veces la diversidad en este país no era algo muy común, pero ahora sí sabemos que la diversidad de ideas es un bien que uno debe de valorar. Pero justamente porque la diversidad existe y las diferencias existen, es necesario alentar el diálogo, la deliberación, diríamos, en el Congreso, en términos de que esa discusión de las leyes es la que permite quizás poner a la luz de cuáles son los asuntos, la comunidad en determinados asuntos, y también a veces
destacar la parcialidad de lo que algunos grupos están persiguiendo. Entonces, en este sentido, un poco mi idea, cuando yo estaba pensando en esto del bicameralismo, es que el bicameralismo no se nos convierta solamente en una duplicación de las ventanas de veto, sino en la posibilidad de recoger las virtudes que puedan devenir de ello, y para eso formulé algunas propuestas que desde luego tendrían que reflexionar. Me faltó solamente decir esto de las conferencias bicamerales o bicamerales, que yo creo que son muy importantes, porque aunque me dice la licenciada Cue que existen, y yo sé que existen, en realidad se forman cuando los líderes lo deciden. Lo que tendríamos que hacer sería hacerlas obligatorias o que existiera un mecanismo para que trabajaran de verdad de manera conjunta y dictaminaran de manera conjunta para no tener que duplicar esos esfuerzos. Bueno, entonces solamente quería comentar eso y no sé si consumí mis 5 minutos, pero ya el último minuto lo destinaría para dar nuevamente las gracias por su invitación y porque qué bueno que nos estemos escuchando también de manera diversa, a ver qué nos llevamos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Serna, por favor. Gracias. Pues para mí ha sido muy útil escuchar lo que han dicho todos las colegas esta mañana, porque pues siempre participar en estas mesas te obliga a salirte de tu esquema, ¿no? Tú traes tu esquema que vienes trabajando por años y de repente escuchas a las perspectivas de otros especialistas y no nada más de juristas, que es lo que tendemos a tener contacto por razones obvias en este instituto, aunque también hay trabajo interdisciplinario, pero bueno, generalmente escuchamos juristas y es muy útil escuchar en sesiones como esta opiniones desde otras disciplinas. Esto te obliga a salirte de tu esquema y pues plantearte cosas muy básicas para tratar de reconstruir tu propio esquema. Y en este ejercicio que estoy mencionando, a mí se me ocurre plantearme una pregunta muy básica. ¿Para qué queremos un bicameralismo en México? ¿Para qué queremos al Senado en México? A partir de eso, podría yo tratar de ir planteando algunas notas como posibles respuestas a esta pregunta que me surge a partir de esta discusión. Podría yo decir, bueno, queremos un Senado o queremos un bicameralismo porque es positivo para el país que haya algún tipo de moderación en el proceso legislativo. Hay valores alrededor de esta idea, los mencionaba la doctora Reja. La moderación en el proceso legislativo lleva a la estabilidad relativa de la ley. La estabilidad relativa de la ley lleva a la posibilidad de que se conozca la ley y que se cumpla con la ley. O la moderación en el proceso legislativo puede llevar al perfeccionamiento de la norma. Hay una revisión, entonces pasa por una instancia, luego pasa por otra, donde se revisa y puede haber productos legislativos mejor diseñados o más acabados. ¿Es eso positivo o no es positivo? Al parecer sí es positivo, entonces es bueno tener un Senado o es bueno tener bicameralismo porque introduce esta moderación, evita esa precipitación en el proceso legislativo. Ahí habría que pensar en cómo mejorar ese trabajo entre las dos cámaras en aras de ese perfeccionamiento de la ley, a través de mecanismos como los que mencionaban, cómo coordinar el trabajo entre las cámaras, la colaboración entre las mismas. Sería esa una línea de reflexión ya de diseño institucional. Otra posible respuesta podría ser, o inicio de respuesta, es
la cuestión de la división del trabajo. Ante la complejidad del mundo actual, ante la complejidad de la misma administración pública federal y de la complejidad del sistema federal mexicano, es bueno que haya una división del trabajo, es correcto para el país, es funcional, sería adecuado el que haya una división del trabajo entre las dos cámaras del Congreso de la Unión, en aras de una mayor eficiencia en el ejercicio de las dos funciones básicas, la función legislativa y la función de control. Hay otras, pero estas pueden quizás ser las básicas. Es correcto que haya una especialización, puede ser que sí, suena razonable a que sí pudiera haber conveniencia en que haya una división del trabajo, y ahí habría que reflexionar sobre los criterios de asignación. ¿Con qué criterios se asignarían ciertas tareas a una cámara y a otra, o con qué criterios se haría que una predominara en el ejercicio de ciertas funciones o en el ejercicio de otras? Criterios de asignación que, pensando en el Senado, podría encontrarse quizás algún criterio de asignación que tenga que ver con el interés particular de las entidades federativas o con intereses con perspectivas regionales. Se me ocurre que eso podría reflexionarse para tratar de encontrar un criterio de asignación que tome eso en cuenta para que se le asignen cierto tipo de tareas al Senado de la República. Y por último, preguntarnos también, bueno, ¿y queremos un Senado que sea instancia de representación territorial? ¿Es conveniente para el país o no es conveniente introducir esa idea como una idea fundacional o constitutiva del Senado de la República? Al parecer sí es conveniente que en un sistema federal haya algún mecanismo, puede ser el Senado, puede ser otro, pero bueno, si estamos hablando del Senado, que haya algún mecanismo, quizás a través del Senado, en donde haya una forma de que los intereses, las preocupaciones de las entidades federativas lleguen a nivel de la legislatura federal. Y ahí habría que ponernos a reflexionar qué fórmula institucional podría encontrarse para, no sé exactamente cuál sería la palabra, para temperar el carácter predominantemente partidista o para moderar el carácter predominantemente partidista, o para que corra de manera paralela a la lógica partidista que ahora impera en el funcionamiento de las dos cámaras. Y bueno, ahí está el reto: ¿qué fórmula institucional puede garantizar que haya una lógica territorial que corra paralela a la lógica partidista? No sé cuál sea la respuesta. Se me ocurre que pueden ser, por el lado uno, del mecanismo de la designación de los senadores. ¿Qué mecanismo de designación de los senadores puede llevar a que haya un vínculo más fuerte entre los intereses de los estados y los senadores y las funciones que cumplen los senadores? Y otra cuestión también institucional que habría que explorar es en las facultades del Senado, las funciones del Senado. ¿Qué atribuciones tiene el Senado o cuáles debiera de tener para tratar de vincular esas funciones del Senado con los intereses y las preocupaciones de las entidades federativas, ¿no? Esa es la pregunta que me hice, y esos fueron los inicios o las notas, los bosquejos de algunas posibles respuestas a esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, más que reflexiones, las propuestas del doctor Serna pues han sido francamente muy inteligentes y concluyentes, ¿no? Que yo, por supuesto, no me atreveré a estropear con ningún comentario, y me ceñiré simplemente a agradecerles a todos ustedes su presencia, a reiterar nuevamente nuestro agradecimiento tanto al Instituto Nacional de Administración Pública como al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el habernos convocado a esta mesa de reflexión sobre el Senado mexicano. Se levanta la sesión y muchas gracias a todos.